Capítulo 161. Bell también aparece. La acogedora cena a la luz de las velas no fue el verdadero punto culminante de la noche. Después de terminar de comer, Ellen llevó los platos a la cocina con total naturalidad y luego arrastró a Sora a la fuerza hasta el dormitorio. Aquella noche estaba destinada a ser cualquier cosa menos tranquila. Cuando Sora despertó a la mañana siguiente, se sentía adolorido y exhausto de pies a cabeza, como si todo su cuerpo hubiera sido despojado de fuerzas. No había remedio. La cantidad de veces que había combatido contra Ellen la noche anterior incluso había superado a Andy. No pudo evitar preguntarse si eso era algún tipo de fenómeno estacional propio de las chicas tiburón. Jamás en su vida Sora pensó que su mayor desafío acabaría siendo uno físico. ¿De verdad iba a tener que empezar a remojar bayas de goji y volverse un fanático de la vida saludable antes siquiera de llegar a la mediana edad? Un pensamiento aterrador. Así que, cuando despertó esa mañana y miró a Ellen, que aún dormía a su lado, Sora se quedó sumido en la contemplación. Pero tras pensar durante un buen rato, no llegó a ninguna conclusión. Al final, después de que Ellen lo llamara para desayunar, por fin logró escapar de su casa. En lugar de ir directamente a la suya, Sora hizo una parada en una cafetería junto a la carretera y compró una taza de café. No preguntes por qué estaba bebiendo café tan temprano. Estaba agotado y necesitaba ese impulso de energía. Si hubiera sido invierno, quizás se habría quedado dentro bebiéndolo con calma. Pero ahora era verano, y el calor afuera era tan brutal que podía dejar a cualquiera fuera de combate. ¿Quién tenía paciencia para disfrutar de un café con ese clima? Así que, tras recogerlo, usó Kamui para regresar a casa y encendió inmediatamente su computadora. Pei seguía conectado a la base de carga, programado para recargarse por completo y despertarse en aproximadamente una hora. Sora no tenía intención de despertarlo antes de tiempo. En su lugar, abrió el portal de su plataforma de escritor para revisar los comentarios más recientes de su novela. Como nota aparte, su libro estaba actualmente clasificado entre los 3 primeros de todo el sitio. Excluyendo unos pocos clásicos inalcanzables, básicamente no tenía competencia. Sus ingresos mensuales habían alcanzado la asombrosa cifra de 10 millones de denji. A ese ritmo, si no comiera ni bebiera durante 100 años, ahorraría más de 1.000 millones de denji, apenas suficiente para quizá comprar un apartamento en el centro de la ciudad. Aunque, para entonces ya estaría muerto desde hace mucho, y eso suponiendo gasto cero. Si se tenían en cuenta los gastos reales, ese plazo se duplicaría fácilmente. La cruda realidad era que, incluso si una persona promedio trabajara toda su vida, quizá incluso 2 o 3 vidas, aún así nunca podría permitirse una propiedad en el centro de la ciudad. Esa realidad se debía en gran parte a lo estrictamente controlada que estaba la riqueza en Nueva Eridu. Para que una persona pobre pudiera ascender, tenía que ser verdaderamente excepcional. De lo contrario, era imposible. Tal vez por eso profesiones como los saqueadores del Hollow y los proxies se habían vuelto tan populares en Nueva Eridu. El dinero llegaba a un ritmo que los trabajos normales no podían igualar. En cuanto a Sora, él mismo era un saqueador del Hollow. Pero los trabajos que aceptaba solían pagar más de 10 millones de denji cada uno, algo con lo que la mayoría de los otros buzos ni siquiera podía soñar. En ese momento, había acumulado una fortuna de alrededor de 1.000 millones de denji. Aproximadamente una décima parte provenía de regalías de escritura. El resto era todo ingreso como saqueador del Hollow. Claramente, los saqueadores del Hollow estaban muy solicitados. El único problema: no era seguro, y necesitabas un proxy altamente capacitado en tu equipo. Hablando de eso, Sora recordó de repente que, mientras compraba el café antes, Bell le había enviado un mensaje. En ese momento no le había prestado mucha atención porque estaba pagando. Ahora que ya estaba en casa, pensó que era hora de revisarlo. Pero en el instante en que leyó el mensaje, se arrepintió de inmediato. Bell. Sora, ¿estás en casa? La electricidad de mi local se sobrecargó y el aire acondicionado se rompió. Hace muchísimo calor. ¿Puedo ir a tu casa a refrescarme? Sora. ¿De verdad el cableado es tan viejo? ¿Cómo se sobrecarga siquiera? Bell. No exactamente, y es sobre todo culpa de Fairy, consume demasiada electricidad. Cada vez que la enciendo, se chupa la mitad de la energía de la tienda. Si a eso le sumas el cableado viejo, ¡boom! Sobrecarga. Bell. Estás en casa, ¿verdad? Sora.
Dame un segundo para averiguar si estoy en casa o no. Belle. Ya estoy en tu puerta, ven a abrir. Antes de que Sora pudiera siquiera reaccionar, se escucharon pasos afuera, seguidos de unos golpes en la puerta. Y así, se dio cuenta de que Belle no estaba bromeando. Realmente había venido. Sora gimió por dentro. Ayer, su encuentro con Ambi había sido encantador, luego casi había muerto tras la cena a la luz de las velas, y lo que vino después, con Ellen. Y ahora Belle estaba aquí. Y si ella era aunque fuera la mitad de directa que Ambi o Ellen y... existía una posibilidad real de que lo dejara completamente seco. Sora apenas tuvo tiempo de pensarlo cuando los golpes se volvieron más impacientes. No tuvo más remedio que ir a abrir la puerta. En cuanto lo hizo, Belle apareció frente a él, vestida con una camiseta blanca, con una figura curvilínea y bien definida. A juzgar por lo empapada que estaba de sudor, había tomado el metro y caminado parte del trayecto. Su ropa estaba completamente mojada, dejando entrever vagamente lo que había debajo, una vista difícil de ignorar. Al ver por fin la puerta abierta, Belle infló las mejillas con molestia. ¿En serio? ¿Por qué tardaste tanto? Sabía que estabas en casa. ¿Estabas fingiendo que no? No me digas que Ambi o Ellen también están aquí. Su primer pensamiento, por supuesto, fue que Ambi y Ellen estaban con él. Eso explicaría su reticencia a abrir la puerta. Pero una vez que entró y miró alrededor, no vio a nadie, aparte de Pei, que seguía recargándose en la base. Eso dejó a Belle visiblemente confundida. Aún así, no dijo nada más. Simplemente cerró la puerta detrás de ella y se dejó caer en el sofá, disfrutando del agradable aire frío del aire acondicionado. Qué cómodo. Quien inventó el aire acondicionado fue un genio. En serio, ¿cómo podría alguien sobrevivir al verano sin esto? Mientras hablaba, Belle estiró las extremidades. El frío se sentía tan bien que incluso empezó a darle un poco de sueño. Por suerte, sabía que esta era una rara oportunidad de estar a solas con Sora. Si simplemente se quedaba dormida ahora, habría sido un desperdicio. Observándola acomodarse como si estuviera en su propia casa, Sora solo pudo suspirar con resignación. Aunque, pensándolo bien, cuando él iba a la casa de ella, se comportaba más o menos igual. Relacionado con eso, Sora ya había estado antes en la habitación de Belle. A diferencia de su contraparte desordenada dentro del juego, su habitación real era sorprendentemente ordenada. Tal vez la había limpiado solo para su visita. En cualquier caso, y la Belle real llevaba una vida relativamente limpia y ordenada. Capítulo 162. Belle. Olvídate de mi hermano. La llegada de Belle trajo una atmósfera mucho más animada al hogar de Sora. Como la bola de energía reconocida por todos dentro del juego, Belle tenía un talento natural para levantar el ánimo, casi como si sus palabras por sí solas pudieran influir en las emociones de los demás. Aún así, delante de Sora intentó mantener un mínimo de recato. Después de todo el mundo cargaba con cosas que no podía dejar atrás con facilidad, y ella no era la excepción. Un legendario saqueador del Hollow como tú, Uchiha, y escondido aquí escribiendo novelas en lugar de hacerse un nombre en Hollow Zero. ¡Qué desperdicio de talento!, bromeó Belle mientras miraba la página de comentarios en la pantalla de Sora. Al oír eso, la comisura de los labios de Sora se contrajo. No es tan simple. Tú mejor que nadie deberías saber lo peligroso que es Hollow Zero. Ese lugar hace que la mayoría de los otros Hollows parezcan parques infantiles. Al ver su expresión exasperada, Belle soltó una risita y dijo: Relájate, solo estaba bromeando. Perdón por aparecer así sin avisar y por favor, permíteme descansar hoy en tu casa, señor Sora. Incluso juntó las manos, haciendo un gesto exagerado de súplica. Sora se quedó todavía más sin palabras, pero al final no dijo nada. Caminó en silencio hasta la base de carga y despertó a Pei, que ya estaba casi completamente recargado. Aún era de mañana, con unas 3 horas antes del mediodía. Ya que Belle se había tomado la molestia de venir, Sora pensó que Pei podía preparar un almuerzo decente para ella. Por cierto, ¿dónde está Whis? No me digas que es inmune al calor. Sora recordó de repente al hermano mayor de Belle. Si ella había venido a refrescarse, tendría sentido que lo trajera también. En el momento en que preguntó, la expresión de Belle se tensó. Lo miró y luego dudó un instante antes de responder. Bueno, y alguien tiene que cuidar la tienda de vídeos, ¿no? Si los dos nos íbamos, ¿quién se encargaría del lugar? Así que mi hermano se quedó allí manteniendo todo en orden.
Esa fue su explicación pero la realidad era bastante diferente. Y, unas horas antes, los hermanos acababan de abrir la tienda cuando el aire acondicionado se averió, lo que dio lugar a una acalorada discusión. El técnico necesitaba tiempo para llegar, y la reparación llevaría aún más. De manera realista, no tendrían aire acondicionado hasta entrada la noche. Fue entonces cuando a Bell se le ocurrió la idea de escapar a casa de Sora para aliviarse. Guays. Entonces si me estás diciendo que tú vas a refrescarte a casa de Sora y me vas a dejar aquí, en este horno. Vamos, al menos llévame contigo, hermanita. Bell. Por favor, por favor, por favor. Esta es una de mis raras oportunidades de estar a solas con él. Si no puedo superar a Amber y a esa chica tiburón, tu pobre hermana se va a quedar con el corazón roto. Guays. Sí, lo entiendo, pero soy tu hermano. ¿No puedes tener un poco de compasión conmigo? Guays. Está bien, vete. Yo iré a un café en la sexta calle y me quedaré allí todo el día. Qué maravillosa hermanita tengo y así, cargando tanto emoción como culpa, Bell se dirigió a casa de Sora. En ese mismo momento, Guays estaba sentado dentro del Coz Café, disfrutando de la rara bendición del aire acondicionado. Aunque sentía que estaba un poco demasiado frío, había pedido una mezcla especial de Nueva Eridu y la saboreaba lentamente. Si esa única taza le duraría todo el día, estaba por verse. Y, de vuelta en casa de Sora, Bell desvió hábilmente la conversación lejos de su hermano. No tenía ninguna intención de mencionarlo ahora. Lo único que quería era más tiempo a solas con Sora. De ese modo, sus probabilidades mejorarían, aunque fuera solo un poco. Al menos, no se sentiría tan impotente en comparación con las otras dos. Aunque, siendo sinceros, ya iba muy por detrás de Ellen y Andy. Simplemente aún no lo sabía. Bienvenida, señorita Bell. Pei, ya despierto, se acercó a saludarla con su entusiasmo habitual. Sin dudarlo, Bell tomó a Pei en brazos y lo apretó con fuerza. Eres tan lindo, Pei. Casi tan adorable como mi Rose. Ojalá pudiera llevarte a casa conmigo. Estaba claro que Bell tenía debilidad por las cosas lindas. Ya fueran gatos o Bangbu, los adoraba por completo. No era nada extraño. Que a las chicas les gusten las cosas lindas era totalmente comprensible, especialmente a alguien tan llena de energía como Bell. Sora, ayúdame. Gritó Pei mientras era tratado como un peluche. Al darse cuenta de que quizá se había pasado, Bell lo soltó rápidamente y acomodó su ropa. Por favor, no haga eso otra vez, señorita Bell. La reprendió Pei, con las manitas en la cintura, irradiando indignación. Pero para Bell, eso solo lo hacía ver aún más adorable. Para proteger a Pei de más daños, Sora no tuvo más remedio que enviarlo a hacer las compras y preparar el almuerzo para ellos. Como Bangbu doméstico, el trabajo de Pei era encargarse de las tareas del hogar y cuidar de Sora, así que aceptó la tarea sin quejarse. De hecho, parecía bastante emocionado al marcharse. Por cierto, siempre que Pei ayudaba con las tareas, Sora le pagaba en Denji. Con ese dinero, Pei podía comprar los juguetes que le gustaban. Al fin y al cabo, los Bangbu tenían la mente de niños, así que también necesitaban dinero para gastar. Y, en la calle, Pei caminó casi media manzana en dirección al mercado. Pero justo antes de llegar, vio a otro Bangbu parado tristemente al borde del camino. Parece un poco y deprimido. Pei se detuvo y observó con curiosidad a la figura. Por su exterior blanco, estaba claro que era un Lukibu. Los modelos Lukibu eran de los tipos de Bangbu más comunes. Pei tenía varios conocidos de ese tipo. Pero nunca había visto a un Lukibu tan abatido. Dado que eran símbolos de riqueza, por lo general solían estar de buen humor. Movido por la curiosidad y la simpatía, Pei se acercó un poco más. Justo cuando estaba a punto de entablar contacto, escuchó al otro Bangbu murmurar para sí mismo. Me lo robaron otra vez y mis Denji. Al oír ese murmullo suave y lastimero, Pei no pudo evitar suspirar. Tal como cabía esperar de un Lukibu. Solo los Denji podían dejar a uno tan desconsolado. Capítulo 163. Lukibu. Hola. Soy Pei. ¿Te ves muy decaído y te pasó algo malo? Pei se acercó al Lukibu de aspecto triste con un tono animado. Intentaba levantarle el ánimo, esperando que su energía pudiera ayudar. Al fin y al cabo, incluso un Bangbu necesitaba consuelo a veces.
Pero, como resultó ser, cuando alguien está realmente abatido, no le importa cuán alegre suenes. Los Bangbu no eran diferentes. Pei me robaron mis Denji. Los estaba ahorrando para comprar una batería para mi amigo. Estoy muy triste balbuceó el Lukibu. A pesar de que todos los Bangbu parecían hablar de la misma forma, en realidad tenían un sistema lingüístico complejo, simplificado en exceso solo por sus creadores. Al oír que al Lukibu le habían robado los Denji, Pei se quedó paralizado por un segundo y luego su expresión se llenó de furia. ¿Quién fue? Y a plena luz del día. Vamos, te ayudaré a darle una lección. La indignación de Pei dejó al Lukibu atónito. Nervioso, señaló hacia una tienda de conveniencia cercana, donde un hombre calvo estaba comprando un helado. Fue él. Dijo que me daría un denmi si lo dejaba tocarme, pero después de hacerlo no pagó y en su lugar me golpeó. Se llevó todos los denmi que tanto me costó ahorrar. El recuerdo claramente le dolía, y el Lukibu se veía ahora aún más digno de lástima. Al ver eso, Pei nos molestó en llevarlo consigo y salió disparado directamente hacia el hombre calvo, que acababa de pagar y estaba a punto de salir de la tienda. «Detente ahí, desgraciado». El grito repentino sobresaltó al hombre. Se dio la vuelta y, al ver que quien hablaba era un Bangbu, se burló con desdén. ¿De quién es este Bangbu? ¡Qué bocazas! Ten cuidado, no vaya a despedazarte. Ya enfurecido, Pei reaccionó al instante. Sacó 2 cuchillas en miniatura de detrás de su espalda. Devuelve ahora mismo los denmi del Lukibu. O te arrepentirás. ¿Lukibu? ¿Denmi? Los ojos del hombre calvo se deslizaron hacia el Bangbu tembloroso acurrucado en un rincón. Sí, había asaltado a uno antes. Pero vamos, solo era un Bangbu. ¿Quién cobra a la gente por dejarse tocar? Para que conste, los 100 denmi que había robado ya se los había gastado y en el helado que estaba comiendo. Solo era un Bangbu inútil. No lo reciclé, eso ya es misericordia. ¿Y qué, vas a pelear conmigo por esto? No bromes. Los Bangbu no pueden hacerle daño a los humanos. Se rió burlonamente y dio un gran mordisco a su helado, claramente disfrutando la situación. Lo que no sabía, sin embargo, era que Pei había sido modificado especialmente por la aldea Nin. A diferencia de los Bangbu normales, no estaba sujeto a la directiva de no dañar a los humanos. De lo contrario, no habría sido clasificado como un Bangbu exclusivo para los Hollows. De hecho, la cantidad de etéreos que Pei había derrotado probablemente superaba a la de la mayoría de los agentes de investigación de Hollows. Así que, frente a un humano tan repugnante, Pei no tenía intención alguna de contenerse. Con un destello de acero de sus cuchillas gemelas, un grito desgarrador resonó por la calle. Pei había atacado al hombre calvo. Por suerte, Sora le había dado una orden estricta. No matar humanos a menos que fuera absolutamente necesario. Así que Pei solo dejó 2 cortes sangrientos en el cuerpo del hombre. Aún así, un Bangbu tan agresivo podía ser fácilmente señalado por la Oficina de Seguridad Pública y marcado para su destrucción. Sabiendo que no podían quedarse allí, Pei regresó rápidamente junto al Lukibu, lo agarró del brazo y se metió con él en un callejón cercano. Una vez confirmaron que nadie los seguía, ambos soltaron un suspiro de alivio. Lo siento y no pude recuperar tus denmi, dijo Pei, guardando sus cuchillas, con tono apenado. No había querido que la situación escalara, pero la actitud arrogante de ese tipo y su absoluta falta de remordimiento y no había forma de dejarlo pasar. No pasa nada. Solo eran 100 denmi. Puedo volver a ahorrarlos. Gracias por defenderme hoy, respondió el Lukibu con una sonrisa. Era la primera vez que Pei lo veía sonreír. Pero Pei sabía que, a un denmi por caricia, tardaría varios días, quizá incluso medio mes, en reunir esa cantidad otra vez. Tras una breve pausa, Pei sacó su billetera y tomó una moneda de 100 denmi. Toma, quédate con esto. No puedo. Es demasiado valioso, no puedo aceptarlo. El Lukibu agitó los brazos, intentando rechazarlo. Lo que no sabía era que, para Pei, 100 denmi no valían prácticamente nada. Con el estilo de vida de Sora, Pei podía ganar miles o incluso decenas de miles de denmi con una sola tarea doméstica. Está bien, considéralo un regalo entre amigos. Ni siquiera sé tu nombre todavía. A Pei no le importó la negativa. Ya había tomado una decisión. Después de todo, Sora le había enseñado algo. Gastar cuando realmente importa. Me llamo Wanden Migu. Gracias, Pei.
Eres un Bangbu realmente bueno. Te recordaré para siempre. Wang Denyu estaba claramente conmovido por la sinceridad de Pei. La verdad era que necesitaba desesperadamente esos 100 denji. Así que, tras dudar un poco, finalmente aceptó el regalo. Luego le extendió una invitación. Pei, ¿quieres venir a conocer a mi amigo? Está en la Plaza Lumina. Pei dudó un momento y luego negó con la cabeza con pesar. No puedo. Todavía tengo que hacer las compras y cocinar para mi amo. Sin permiso, no puedo irme por ahí. Pei era un Bangbu asignado por la aldea Nin. Aunque Sora había modificado ligeramente su apariencia, aún podía ser reconocido al instante, especialmente por la gente de la aldea. Nadie conocía mejor a los Bangbu que ellos. Aún así, Sora no estaba preocupado porque la aldea reclamara a Pei. Lo que más le inquietaba era la oficina de seguridad pública. En ese momento, la oficina estaba persiguiendo a todos los afiliados de la aldea Nin por toda la ciudad. Naturalmente, eso incluía también a sus Bangbu. Capítulo 164. Noticias de la corporación Vision. Después de despedirse de Wang Denyu, Pei dio un pequeño rodeo hasta el mercado para comprar los ingredientes necesarios para el almuerzo de Sora y Bell. Como nota aparte, nadie vio el incidente en el que hirió a alguien. Ese lugar en particular resultó ser un punto ciego de las cámaras de vigilancia, y ninguno de los transeúntes se percató de lo ocurrido. Como resultado, ningún agente de seguridad fue a buscarlo. Eso eran muy buenas noticias para Pei, aunque aún así sentía una punzada de arrepentimiento por no haber podido acompañar a Wang Denyu a la Plaza Lumina para visitar a su amigo herido. Pero los Bangbu fueron creados para servir a los humanos. Sin importar los pensamientos personales que tuviera, Pei sabía que su prioridad era cumplir la orden de Sora. Cuando regresó, ya había pasado casi una hora. Durante ese tiempo, Sora y Bell habían estado matando el rato jugando en sus teléfonos. Al ver que Pei volvía, Sora dejó el móvil de inmediato y se levantó del sofá. Pei, ¿por qué tardaste tanto? La distancia entre allí y el mercado no era tan grande, y no era la primera vez que Sora enviaba a Pei a hacer las compras. Sabía perfectamente cuánto solía tardar. Ese viaje había sido, sin duda, más largo de lo normal. Era preocupante. Aún así, Sora no lo estaba acusando. Simplemente estaba preocupado. Después de todo, Pei era un Bangbu que originalmente provenía de la aldea Nin. Si algún agente shinobi pasaba por allí y lo reconocía, podría intentar recuperarlo. Me encontré con un Lukibu en el camino, respondió Pei con sinceridad, sin intentar ocultar lo ocurrido. Luego contó toda la historia sobre Wang Denyu. Mientras escuchaba, Sora se dio cuenta de algo. En el juego también existía un Lukibu como ese. Su supuesto amigo era en realidad un gatito herido. La batería para la que Wang Denyu había estado ahorrando 100 denmi ni siquiera era capaz de curar al gatito. En el juego, era el protagonista quien finalmente llevaba al gatito al veterinario para que lo trataran. Pensándolo bien, Sora siempre había sentido lástima por ese Bangbu. Si tenía la oportunidad, iría a la Plaza Lumina para ver tanto al gatito como a Wang Denyu. Buen trabajo, Pei, dijo Sora, extendiendo la mano para darle una palmada en la cabeza, elogiando sinceramente a su pequeño compañero. Bell, que seguía recostada en el sofá, se incorporó en cuanto oyó la historia. Vaya, Pei es tan amable. Ese Lukibu sonaba realmente digno de pena y me encantaría ayudarlo si tengo la oportunidad. Al escuchar sus elogios, Pei se animó de inmediato. La expresión sombría que tenía antes se transformó en alegría, y entró dando saltitos a la cocina con las bolsas de la compra. Voy a preparar el almuerzo ahora, va a estar súper delicioso. Realmente era un Bangbu con la mente de un niño. Sus pensamientos y su comportamiento reflejaban exactamente los de un pequeño. Tal vez por eso los Bangbu solían ser blanco de criminales que los modificaban ilegalmente o los traficaban. Las autoridades de Nueva Eridu no podían hacer mucho al respecto y para ser más precisos, ni siquiera se molestaban en intentarlo. Los Bangbu habían sido creados originalmente por un cazador del vacío. Su propósito era asistir a las personas en las expediciones dentro de los Hollows. Al ser mecánicos y carecer de carne y sangre, la mayoría del tiempo eran tratados como herramientas desechables. Aunque Nueva Eridu había implementado leyes para regular esto, no había cambiado el bajo estatus de los Bangbu dentro de la sociedad. Sora nunca había sentido malicia hacia esas pequeñas criaturas pero eso no significaba que pudiera cambiar nada.
Las ideas arraigadas de la gente sobre los Bangbu no eran algo que un solo hombre pudiera modificar. Ah, cierto, Sora. El juicio público de Perlman se acerca. Escuché que uno de los miembros del jurado será un pacificador de alto rango, dijo Bell de repente, recordando una noticia que había visto esa mañana, hablando con entusiasmo. Perlman era el jefe del proyecto de renovación del metro de la corporación Vision. Tras la caída de Vision Corporation, fue arrestado por los agentes de seguridad como uno de los principales culpables. Actualmente estaba detenido y pronto enfrentaría un juicio público, en el que sus crímenes y su castigo serían revelados a los ciudadanos. Todo ese escenario también existía en el juego. De hecho, servía como detonante para una cadena de nuevas tramas. Pero con la intervención de Sora, la historia original ya había cambiado. Los jurados originales de los Liebres Astutas habían sido reemplazados por Zhao Anmen, quien había desempeñado un papel clave en la resolución del caso. Que él formara parte del jurado tenía todo el sentido. Sin embargo, ese cambio en la composición del jurado podría no evitar el próximo ataque al dirigible. En otras palabras, Zhao Anmen muy bien podría morir en el trayecto hacia el juicio. Ese pensamiento hizo que Sora se quedara pensativo. ¿Debería intervenir y ayudar a Zhao Anmen? Todavía le debía un favor a la aldea Nin, uno que aún no había devuelto. Zhao Anmen, como su líder, lo había salvado una vez. Ayudarlo ahora podría servir como retribución por lo que la aldea había hecho por él. Una situación en la que todos ganaban. Pero la mayor parte del tiempo, Zhao Anmen actuaba bajo el título de comandante de seguridad. Ya había ayudado a Sora en más de una ocasión. En cierto modo, podía considerarse un amigo de Uchiha y del propio Sora. Una cosa era segura. Zhao Anmen no era una mala persona. Si su vida realmente estaba en peligro, a Sora no le importaría intervenir para salvarlo, simplemente como un amigo. ¿Sora? De repente, la voz de Bell lo sacó de sus pensamientos. ¿Ay, Perlman, no? El viejito de la corporación Vision. Sí, supongo que se lo busco, murmuró Sora con torpeza, rascándose la cabeza. Bell entrecerró los ojos, claramente molesta. Incluso un idiota podía darse cuenta de que él solo estaba evadiendo el tema. Oh. Y también escuché que las elecciones del consejo de la ciudad se han pospuesto. Dijeron que Nueva Eridu ha estado demasiado inestable últimamente como para organizar algo tan grande. ¿Qué opinas de eso? Añadió. Las elecciones del consejo, y eso sí que era un asunto importante. Todos los altos cargos de Nueva Eridu habían estado esperando ansiosamente el día en que pudieran subir a ese escenario y ser coronados alcaldes. Para ser honestos, las elecciones deberían haberse pospuesto desde el incidente de la banda Colmillo Rojo. Pero algunas personas estaban demasiado ansiosas por ascender, así que el proceso siguió avanzando a la fuerza. Ahora, con tantos atentados terroristas acumulándose, toda la ciudad estaba en vilo. La gente incluso empezaba a preguntarse si algún terrorista atacaría durante las elecciones. Al final, las autoridades no tuvieron más remedio que anunciar el aplazamiento. Aquellos que se suponía que debían subir al escenario probablemente estaban desquitándose con sus subordinados mientras hablaban. Porque cuando las personas se sienten impotentes, buscan a alguien a quien culpar. Dicho de forma más simple, ira nacida de la incompetencia. Capítulo 165. Nueva Eridu, Anillo Exterior. A lo largo de las desoladas llanuras del desierto, la carretera maltrecha devastada por el viento y la arena se encontraba en un estado lamentable, y los vehículos que la recorrían eran pocos y distantes entre sí. Innumerables Hollows compañeros estaban dispersos por este yermo, y las personas que vivían allí no tenían conocimiento sobre cómo extraer energía etérea. La mayoría solo podía sobrevivir dependiendo de fuentes de energía obsoletas. Este era el anillo exterior de Nueva Eridu. Debido al terreno, los agentes de seguridad no podían mantener el control de la región, convirtiéndola en un refugio para forajidos y facciones sin ley. Caos, crimen y matanza. Esas palabras eran sinónimos del anillo exterior. En esta tierra sin ley, la fuerza era la única verdad que importaba. Quienes gobernaban esta región eran las bandas de motociclistas. Eran las autoridades de facto, formadas por personas de todos los orígenes que con el tiempo se habían unido en numerosas facciones. Algunos de estos grupos eran débiles y apenas lograban sobrevivir. Otros eran lo bastante poderosos como para controlar recursos vitales como el petróleo y dictar las reglas de supervivencia en el lugar.
En este sistema brutal donde los fuertes se aprovechan de los débiles, entrar en una de las bandas poderosas significaba no tener que preocuparse por la seguridad ni por las necesidades diarias. En ese momento, a lo largo de un polvoriento camino del desierto, 5 motocicletas a toda velocidad atravesaban el asfalto agrietado. A medida que la escena se alejaba, revelaba a los jinetes varias mujeres jóvenes y un hombre de aspecto sereno que rodaba junto a ellas. Burnis. No dejes que ese tipo se escape. Gritó una mujer que iba segunda en la formación. La líder del grupo, una mujer de cabello corto dorado, vestida con un atuendo rojo y negro, miró por encima del hombro. Sus ojos carmesí brillaban como llamas, y su presencia irradiaba como el sol del mediodía. Tranquila, César. Déjamelo a mí. Respondió con una sonrisa confiada. Volvió la mirada al frente y apretó con fuerza el acelerador. En el instante siguiente, una auténtica llamarada estalló desde el escape a reacción de su motocicleta. No era gas a alta temperatura. Era fuego real, rugiente. Impulsada por la explosión, su velocidad ya vertiginosa aumentó aún más. A esa velocidad, una sola caída podía significar la muerte. Pero los motociclistas criados en el anillo exterior no se preocupaban por cosas así. En cuestión de segundos, Burnis acortó la distancia con el motociclista fugitivo que iba delante. Estaba claro que, en cuanto a habilidad de conducción, el ladrón no podía compararse. Incluso mientras se acercaba, Burnis tuvo tiempo de gritarle. Tú. Más te vale devolver lo que robaste, o César no será nada amable contigo. El hombre no respondió. Simplemente forzó aún más el motor en un intento desesperado por escapar. Pero como recién llegado al anillo exterior, no había forma de que pudiera huir de alguien como Burnis, una veterana curtida. Maldita sea. ¿Qué pasa, todos ustedes, los hijos de Calydon, son perros rastreadores o qué? Son solo unos barriles de petróleo. ¿Por qué se me pegan como sanguijuelas? Al ver que la fuga era imposible, el hombre estalló en furia. Agarró los barriles de petróleo atados a su moto y los lanzó hacia atrás con todas sus fuerzas. ¿Lo quieren? Pues recójanlo. Los barriles salieron disparados por el aire como cohetes. Pero las mujeres que venían detrás, de ojos agudos y manos firmes, los atraparon uno por uno incluso a toda velocidad. Bueno, eso era lo que menos me preocupaba, dijo Burnis con alegría, mostrando una sonrisa deslumbrante al ver que los barriles habían sido recuperados a salvo. Entonces, bajo la mirada presa del pánico del ladrón, levantó con calma un lanzallamas. La próxima vez, no robes a los hijos de Calydon. Con esas palabras, un torrente de fuego salió disparado del arma, envolviendo al instante al hombre y a su motocicleta en un infierno ardiente. Un grito desgarrador resonó por el desierto hasta que tanto el conductor como la máquina se precipitaron dentro de un hollow compañero cercano. Incluso si sobrevivía a las llamas, su destino casi con seguridad sería la corrupción, convirtiéndose en uno de los etéreos. Con el ladrón eliminado, los 5 motociclistas se detuvieron y comenzaron a inspeccionar los barriles de petróleo para comprobar si habían sufrido daños. En el anillo exterior, el petróleo lo era todo. Tu línea de vida. Había un dicho. Puede que no tengas electricidad, pero más te vale tener combustible. Así era como se sobrevivía en esa tierra despiadada. Piper, lleva todo este petróleo de vuelta a la base. Y esta vez, nada de errores, ordenó César a la más joven del grupo. La chica a la que se dirigía Piper era un personaje añadido al juego en su lanzamiento. Si Sora hubiera estado allí, la habría reconocido al instante. Sí, entendido, y bostezó Piper mientras se estiraba. Se la veía visiblemente agotada, igual que su contraparte en el juego. En ese momento, un joven apuesto dio un paso al frente y tomó el barril de sus brazos. Yo me encargo. No hace falta que Piper cargue con el peso, dijo mientras se ajustaba las gafas de sol y mostraba una sonrisa deslumbrante. Ese era Litter, el único hombre entre los miembros principales de los hijos de Calydon. Debido a ciertas circunstancias, recientemente había sido despojado de sus responsabilidades originales y nada menos que por su líder, César. Mira nada más, siendo útil por una vez. Está bien. Tú y Piper lleven el petróleo de vuelta. En cuanto al resto de nosotras, y tenemos que averiguar quién envió a ese tipo tras nosotros, dijo César, con el tono volviéndose más sombrío. Últimamente, varias facciones del anillo exterior se habían mostrado inquietas.
Los rumores decían que una oleada de criminales había huido de Nueva Eridu, dando a esos grupos un repentino aumento de mano de obra y de confianza. Para ser justos, muchos de esos exiliados habían intentado unirse a los hijos de Calidon. Ninguno había pasado la prueba. La persona que había establecido ese estándar brutal, nada menos que la segunda al mando de la banda. Lucky, la orgullosa heredera decidida a superar algún día a Caesar y liderar la organización por sí misma. Capítulo 166. Errantes del Anillo Exterior. Mientras los hijos de Calidon iniciaban su investigación, lejos de los distritos interiores de Nueva Eridu, en un campamento temporal situado en las afueras, otro grupo también comenzaba a moverse. Una banda de motociclistas recién llegados errantes que habían vagado hasta el Anillo Exterior desde Nueva Eridu se había reunido para discutir su próximo paso. Debido a sus capacidades limitadas, no habían logrado unirse a ninguna de las facciones establecidas. Como resultado, no tenían ingresos estables y sobrevivían recurriendo a pequeños robos y delitos menores solo para salir adelante. Con el tiempo, estos errantes se agruparon y formaron una nueva facción. Más importante aún, detrás de este grupo se alzaba una figura aterradora, una cuya sola presencia los mantenía unidos. Y ahora, estaban esperando precisamente a esa figura. ¿De dónde crees que viene esa persona? Un humano capaz de usar poderes etéreos y es aterrador. ¿Podría ser algún tipo de experimento de laboratorio? Preguntó uno de los miembros, incapaz de contener su curiosidad. Otro asintió rápidamente. Es posible. Dicen que la caída de la antigua capital fue provocada por un investigador de la Academia Helios. Tal vez esa persona sea una de sus creaciones. La Academia Helios y ese nombre todavía atormentaba a la gente de Nueva Eridu. Se la culpaba de la caída de la vieja ciudad, un capítulo que la mayoría prefería mantener enterrado. Incluso los hermanos Faetón tenían vínculos profundos y enredados con la Academia Helios, aunque nadie en Nueva Eridu lo sabía ahora. Y nadie sabía que los Faetón se habían convertido en proxies con un único objetivo: regresar a las profundidades de Hollow Zero, al lugar que una vez llamaron hogar, y desenterrar una verdad oculta. Solo entonces podrían responder a la pregunta que los había perseguido durante años. ¿Por qué el maestro al que veneraban cometió actos tan imperdonables? De vuelta al presente, tras una larga espera, un sutil cambio en el viento anunció la llegada de la persona que aguardaban. Una figura cubierta con una túnica oscura apareció sobre una roca dentada que dominaba el campamento. He oído que estaban discutiendo de dónde vengo, dijo la figura con frialdad. Bajo la túnica, unos ojos como agujeros negros brillaban débilmente. Esa mirada muerta y demoníaca silenció al instante a la multitud. Lo habían visto con sus propios ojos. Ese hombre había aniquilado a un etéreo de alto nivel con un solo golpe, algo que incluso a los investigadores de élite les resultaba difícil lograr. Para sobrevivir y para obtener más de las recompensas que él ofrecía, nadie se atrevía a mostrarle ni el más mínimo signo de falta de respeto. Mi señor, solo sentíamos curiosidad. Queremos ser fuertes como usted, dijo finalmente uno de los miembros más valientes, forzando las palabras a salir. La figura entrecerró los ojos y respondió con frialdad. Eso no es algo que merezcan saber. Y ustedes si no son dignos de este poder. Un montón de débiles incompatibles con el éter y deberían preocuparse más por sobrevivir aquí afuera. El desprecio en sus palabras despertó furia en el campamento, pero nadie se atrevió a mostrarla. Porque tenía razón. En un lugar como el Anillo Exterior, la supervivencia estaba por encima de la dignidad. Rechazados por todas las demás facciones, él era lo único que les quedaba a lo que aferrarse. Mi señor, hemos seguido sus instrucciones y recopilado información sobre casi todas las facciones del Anillo Exterior. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó uno de los primeros miembros del grupo, dando un paso al frente con cautela. Al oír que la tarea había sido completada, la figura no perdió tiempo en dar la siguiente orden. Entréguenme los nombres de todas las personas compatibles con el éter entre ellos. Después de eso, su trabajo habrá terminado. Esperen y yo cumpliré lo que prometí. Una oleada de entusiasmo recorrió a la multitud. Les había prometido un enorme envío de suministros, suficiente para durar años, quizá incluso más. Si demostraban ser lo bastante fuertes, incluso podrían convertirse en una de las potencias dominantes del Anillo Exterior. Y
Tras despedir a los miembros del campamento, el hombre de la túnica tomó la lista y se dirigió directamente a un acantilado apartado. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera una mujer vestida de forma idéntica. Así que la misión está hecha. Esas alimañas trabajan rápido, ¿eh? No pensé que conseguirían lo que necesitábamos tan pronto, dijo, echando un vistazo a la lista y esbozando una sonrisa burlancia. Solo ella podía sonreír en momentos como ese. El hombre, en cambio, frunció el ceño. Guárdate eso. Apenas puedo respirar aquí. La presión en el aire y Nueva Eridu está usando todos los medios posibles para mantenernos fuera. Desde la crisis de las 3000 bombas, la cúpula de Nueva Eridu había desplegado un arma secreta. Esta impedía que los exaltistas operaran dentro de la ciudad, y aún en el anillo exterior debilitaba enormemente su influencia. Si no fuera por eso, no habrían tenido que depender de esas alimañas. ¿Y qué? Dicen que nuestro dios está trabajando en un suero para permitir que los etéreos sobrevivan fuera de las zonas Hollow. Y la investigación va de maravilla. 5 años como máximo y tendremos resultados. Entonces, Nueva Eridu será nuestro. Habló con absoluta confianza, descartando sus preocupaciones. Pero la verdad era que, si los etéreos alguna vez pudieran moverse libremente fuera de los Hollows, quizá no sería la victoria que imaginaban. Algunos etéreos eran aterradoramente poderosos, criaturas capaces de arrasar con todo Nueva Eridu si no fuera por la limitación que los mantenía atados a los Hollows. Durante años, los etéreos habían intentado evolucionar. Pero la evolución era un proceso lento. Cientos, quizá miles de años sin interferencia externa. Para entonces, la tecnología humana probablemente habría avanzado hasta un punto en el que exterminarlos sería completamente posible. Sin embargo, los exaltistas representaban precisamente ese tipo de interferencia externa. Con su ayuda, la evolución de los etéreos podía acelerarse de forma drástica. ¿Y 5 años? La verdad era que podría ocurrir incluso antes. Capítulo 167. Bell. ¿Qué debería hacer ahora? Al mismo tiempo, en Nueva Eridu. A medida que se acercaba el anochecer, Bell supo que ya era hora de marcharse. Al pensar en ello, no pudo evitar echarle un vistazo a Sora, que estaba recostado en el sofá jugando con su teléfono. Por alguna razón, Sora se sentía extraño ese día. Era como si se hubiera convertido en un santo sin deseos ni ambiciones. Hiciera lo que hiciera para llamar su atención, él permanecía completamente imperturbable. Así que, antes de irse, planeaba hacer algo. Como mínimo, necesitaba confirmar cuál era su relación. De lo contrario, entre los tres luchando por él, acabaría siendo poco más que una extraña. Sora y Bell, tras decidirse, reunió valor para hablar. Pero justo cuando pronunció la primera sílaba, Sora se incorporó de repente del sofá. Se giró hacia ella y dijo con calma. Bell, Wise acaba de escribirme. Dijo que el aire acondicionado de casa ya está arreglado. Pregunta si quieres volver ahora. Si no, también puedo hacer que Pei te prepare la cena. Sora transmitió de inmediato el mensaje que había recibido de Wise. Al oír esto, la expresión de Bell se quedó rígida. Acababa de reunir el valor para hablar, y su respuesta repentina le cortó el impulso por completo. ¿Y ahora qué? ¿Puedes acompañarme hasta la estación? Tras un momento de confusión mental, Bell soltó algo de lo que se arrepintió al instante. Podría haberme quedado a cenar. ¿Por qué dije que me iba? Bell se frustró por dentro, pero como las palabras ya habían salido, solo podía seguir adelante. Claro, no hay problema. Te acompaño hasta la estación de metro, aceptó Sora sin dudarlo. De todos modos, había estado holgazaneando todo el día. Ya era hora de tomar un poco de aire fresco. Sin embargo, no tenía ni idea de lo que pasaba por la mente de Bell ni tampoco quería saberlo. Después de las batallas consecutivas de ayer contra Ambit y Ellen, no estaba precisamente rebosante de ganas. No es que estuviera completamente fuera de servicio, pero y definitivamente no estaba de humor para nada romántico. Si lo de ayer no hubiera ocurrido, probablemente le habría pedido a Bell que se quedara. Al fin y al cabo, era una chica impresionante. Ahora, simplemente caminaba junto a una Bell visiblemente desanimada rumbo a la estación de metro. En cuanto a Pei, se había quedado en casa preparando la cena para Sora. Ese tipo de tareas ya formaban parte de su rutina diaria. Mientras tanto, de camino a la estación, los dos charlaban de un lado a otro.
En comparación con Ambit y Ellen, Sora y Belle claramente tenían muchos más temas en común. Tal vez fuera por su personalidad vivaz, pero podían hablar de casi cualquier cosa y llevarse bien. Más que como una novia, Sora sentía que Belle era más bien como una hermana mayor cercana, aunque una que albergaba sentimientos especiales por él. Por cierto, Belle había reducido deliberadamente el paso para poder pasar más tiempo con él. Sora, por supuesto, se dio cuenta. Pero no dijo nada, simplemente caminó en silencio a su lado mientras ella le contaba historias divertidas de los últimos días. Es tan divertido estar contigo, Sora. ¿Qué te parece si vienes a quedarte en mi casa esta noche? ¿Puedo darte mi habitación?, sugirió de repente Belle, cambiando el tema de forma abrupta. Sora se detuvo un segundo, luego sonrió y preguntó. Si me das tu habitación, ¿dónde vas a dormir tú? Por supuesto que dormiré en el sofá. Puedo quedarme dormida en cualquier sitio, respondió Belle con un deje de orgullo en la voz. Pensándolo bien, y su versión en el juego también era así. Ya fuera en una cama o en el sofá de los archivos, cuando quería dormir, caía rendida al instante. Su calidad de sueño era impresionante. Quizá no sea una buena idea. Quedarme en casa de una chica podría hacer que me denuncien a la policía. No tengo muchas ganas de tomar té con la agente Zhu Yuan en la oficina de seguridad pública, dijo Sora, rascándose la cabeza, claramente incómodo con la idea. Al ver su reacción, la Belle que antes parecía tan seria estalló en carcajadas. Solo entonces Sora se dio cuenta de que estaba bromeando con él. Tenía sentido. Su relación aún no había llegado tan lejos. Si Ambio y Ellen le hubieran sugerido algo así, entonces quizá habría ido en serio. Por cierto, Sora, ¿cuáles son tus planes ahora? ¿Seguir persiguiendo a los exaltistas o continuar como el legendario asaltante de Hollow Sea? No estarás pensando en olvidar nuestro acuerdo, ¿verdad? Preguntó Belle. El llamado acuerdo se refería al arreglo como agente privado. Ahora que la verdadera identidad de Sora había salido a la luz, todo lo que había intentado ocultar quedó expuesto. En cierto sentido, no fue Sora quien se convirtió en su agente privado, sino Uchiha. Sora respondió sin dudar. Por supuesto que el acuerdo sigue en pie. Seguiré interactuando con ellos como Sora. En cuanto a Uchiha, y demasiada gente ve ese nombre como una amenaza. Es mejor que nadie sepa que tienes vínculos conmigo a través de esa identidad. Desde el principio, Sora había usado una identidad falsa para proteger a Ambi y a los demás. El ataque de los exaltistas en el hotel ya lo había demostrado. En este momento, los únicos que conocían la verdadera identidad de Sora eran Victoria Ouseke y Pinko. Los liebres astutas y los hermanos de Phaeton. Sus relaciones con esos grupos eran sólidas, así que lo supieran no era un gran problema. Su máxima prioridad ahora era evitar que ese conocimiento se difundiera más, o ni siquiera podría llevar una vida normal. Genial. Eso me tranquiliza, y todo el mundo sabe lo intimidante que es el legendario asaltante de Hollows, Uchiha, dijo Belle, bajando la voz al final por miedo a que los transeúntes pudieran oírla. En ese momento, algo pareció venirle a la mente a Belle. Su expresión se volvió vacilante. Tras un largo silencio, finalmente preguntó. Sora, ¿y cuánto sabes sobre la caída de la antigua capital? Su pregunta repentina hizo que Sora se detuviera un instante antes de negar con la cabeza y decir. Solo rumores, la verdad. Yo era apenas un niño en aquel entonces, no entendía lo que pasaba. Para cuando me di cuenta, todo lo que tenía ya había sido devorado por Hollow Zero. Eso no era una mentira. Cuando él llegó por primera vez, el juego acababa de lanzarse. La información era muy escasa. La caída de la antigua capital solo se mencionaba de pasada, sin una explicación real de lo que ocurrió ni del por qué. Si tuviera que adivinar, el sacrificio y el padre de Cólera probablemente estuvieron involucrados de alguna manera. Pero ahora, ambos ya no estaban en este mundo. Capítulo 168. El incidente de la caída de la antigua capital. Era la primera vez que Belle mencionaba la caída de la antigua capital delante de Sora, así que él entendió que debía de haber tomado una decisión firme antes de sacar a relucir un recuerdo tan doloroso. Tanto ella como Weiss estaban profundamente ligados al incidente de la caída de la antigua capital. Fue precisamente a causa de aquella catástrofe que perdieron sus antiguas vidas y se convirtieron en los proxies que eran hoy. El incidente de la caída de la antigua capital, dicho de forma sencilla, fue la expansión repentina y sin provocación del Hollow Zero, que se tragó por completo toda el área de Eridu.
Hasta el día de hoy, han pasado ya más de 10 años desde que alguien puso un pie allí, explicó Bell. Bell se detuvo, y con un tono pesado continuó. Mi ciudad natal se encuentra justo en el centro del colapso, la zona más peligrosa del Hollow Zero. La razón por la que mi hermano y yo nos convertimos en proxies fue para, algún día, regresar a la antigua capital y descubrir la verdad. Pero es muy peligroso, así que antes te lo oculté. Sabía que, con tu personalidad, aceptarías sin pensarlo 2 veces, y no quería eso. Solo quería que siguieras con vida y... Bell se quedó en silencio en ese punto, y Sora adivinó enseguida lo que aún no había dicho. Pero ahora, como sabes que soy Uchiha, crees que tengo la capacidad de ayudar, así que me lo estás contando, ¿verdad? Era evidente que eso era exactamente lo que Bell quería decir. Para ser sinceros, había un poco de aprovechamiento hacia Sora en todo aquello, así que al darse cuenta de que él había visto a través de sus intenciones, Bell bajó la cabeza de inmediato, con el aspecto de una niña que había hecho algo malo. Es bastante molesto, ¿no? En realidad, antes había pensado en pedirte que buscaras ayuda como Uchiha, pero siempre sentí que no era apropiado, así que nunca me atreví a decirlo. Al ver la expresión culpable de Bell, Sora no pudo evitar caer en una profunda reflexión. Al final, llegó a una conclusión. Si su esposa necesitaba algo, por supuesto que tenía que ayudarla. Además, él mismo también sentía curiosidad por la verdad detrás de la caída de la antigua capital. Si ayudar a Bell podía responder esa pregunta, sería matar 2 pájaros de un tiro. Así que, tras un breve silencio, Sora sonrió de repente y dijo. No es para tanto. De todos modos, no sé mucho sobre la caída de la antigua capital, así que también me gustaría investigar la verdad por mi cuenta. Si puedes darme algunas pistas, sería aún mejor. Mientras hablaba, Sora, por costumbre, estiró la mano y acarició suavemente la cabeza de Bell. En realidad, ese gesto quizá todavía era aceptable con Ambi Yeyen, pero para Bell, que siempre había asumido el papel de hermana mayor, no le gustaba especialmente que la trataran como a una hermana pequeña. Sin embargo, el contacto de Sora hizo que sus mejillas se sonrojaran ligeramente, creando una escena muy pintoresca. Bell, con el rostro rojo, infló las mejillas con fastidio y fulminó a Sora con la mirada, murmurando. Soy mucho mayor que tú. ¿Podrías no actuar como un hermano mayor cuidando de su hermanita? Yo también tengo mi orgullo y... Su voz se fue haciendo cada vez más pequeña, hasta el punto de que ni ella misma pudo oírla al final. Eso era porque la técnica de acariciar la cabeza de Sora era simplemente demasiado cómoda. Así que, en el fondo, me ves como a un hermano pequeño, rió Sora al observar la reacción de Bell. ¿Pero de verdad eso es todo lo que soy para ti? Si fuera así, me sentiría un poco triste. La insinuación de sus palabras fue comprendida casi de inmediato por Bell, haciendo que sus ya enrojecidas mejillas se tornaran aún más carmesíes. Dado el ambiente del momento, al final no pudo contenerse más y dio un paso al frente, presionando suavemente sus labios contra los de Sora. Un transeúnte cualquiera, que había presenciado la escena, hizo inconscientemente un sonido como de piedra rompiéndose tras quedar petrificado. Acto seguido, huyó apresuradamente de aquella escena tan desgarradora. En cuanto a Sora, no había esperado la acción repentina de Bell. Cuando reaccionó, le correspondió de inmediato, separando ligeramente los labios. Tras unos 2 minutos, sus labios se separaron lentamente. Bell, respirando con suavidad y con la mirada algo perdida, dijo. Claro que no te veo solo como a un hermano pequeño. Es solo que siempre eres tan provocador que me daba miedo expresar mis sentimientos. Bell albergaba una sutil sensación de inferioridad cuando se trataba de Sora. El origen de ese complejo era Nambi Yeyen. Como la que había conocido a Sora más tarde, Bell no podía compararse con Ambi Yeyen en muchos aspectos, y la realidad ya lo había demostrado. Sin embargo, aunque las hubiera conocido después, una vez que Sora tomaba una decisión, no abandonaba a nadie. Ya fuera Ambi, Yeyen o Bell, las 3 eran personas que había jurado proteger. Volviendo al presente, tras separarse de su abrazo, los dos continuaron caminando. Al recordar el beso de hacía unos instantes, Bell se sentía a la vez tímida y feliz, y de vez en cuando miraba de reojo a Sora mientras avanzaban. En ese momento, Sora parecía sumido en profundos pensamientos, con una expresión extremadamente seria. Tras un largo silencio, finalmente se giró hacia ella y preguntó. ¿Cómo se llamaba el lugar donde vivías antes?
La próxima vez que entre al Hollow Zero para explorar, puedo pasar a echar un vistazo. Era casi de dominio público que Uchiha tenía la capacidad de moverse por el Hollow sin restricciones. Al fin y al cabo, no tenía que preocuparse por la corrosión del éter, y su habilidad de transferencia espacial Kamui le permitía desplazarse libremente por el Hollow. Las profundidades del Hollow Zero eran, sin duda, peligrosas, pero no necesariamente algo fuera de su alcance. Además, solo pretendía explorar, no enfrentarse a los monstruos de allí. Ante la pregunta repentina de Sora, Bell, que aún no se había recuperado del todo de su intimidad anterior, se quedó congelada un momento. Cuando volvió en sí, respondió. Se llamaba la Academia Helios. Ahí es donde mi hermano y yo vivíamos y estudiábamos. Nuestra maestra y Carol Arna, tras la caída de la antigua capital, fue catalogada como la culpable responsable de la pérdida de control del Hollow Zero y de la posterior caída de la antigua capital. Todas las tragedias se originaron a partir de ella. Ella nos enseñó y nos crió. El sistema HD de EOS fueron ambos logros suyos. Incluso nos salvó el día en que cayó la antigua capital. Por eso nos convertimos en proxies. Tras decir eso, Bell levantó la vista al cielo, donde la luna ya medio erosionada colgaba sobre sus cabezas, proyectando una luz tenue. Si la profesora sigue con vida, seguro que también está mirando la luna sobre nosotros, igual que yo ahora. Capítulo 169. Academia Helios. Cuando Bell mencionó a su profesora, su expresión se volvió visiblemente melancólica, y Sora finalmente resolvió una gran duda que llevaba en el corazón. Los hermanos Phaeton efectivamente se habían convertido en proxies a causa de su maestra, y la verdad que buscaban estaba profundamente ligada a ella. Lo que no había esperado era que su profesora resultara ser la supuesta culpable de la caída de la antigua capital. Incluso si esa acusación era cuestionable, a los ojos del público, Carol Arna era la pecadora responsable de innumerables tragedias. Su nombre quedaría clavado para siempre en el pilar de la vergüenza de Nueva Eridu. Como sus alumnos, el hecho de que Weiss y Bell no hubieran sido arrestados por la Oficina de Seguridad Pública demostraba lo minuciosa que había sido la limpieza posterior de Carol. Deja que el pasado quede en el pasado, Bell. Al menos tú y tu hermano siguen con vida, ¿no? Creo que tu profesora debió tener alguna razón imposible de contar para hacer lo que hizo. O quizá y fue incriminada desde el principio. Sora extendió la mano y sujetó suavemente el puño apretado de Bell. Al sentir el calor reconfortante de su palma, el ánimo de Bell mejoró considerablemente. Pase lo que pase, sin duda te ayudaré a investigar esto. Por muy peligroso que sea el Hollow Zero, no puede detener los pasos de un Uchiha. Las palabras de Sora conmovieron profundamente a Bell. Al ver su expresión seria, por un momento quedó aturdida. Recordó la primera vez que se conocieron. Sora la había salvado de un coche fuera de control. Desde ese instante, él había dejado una marca imborrable en su corazón, y con el tiempo, esa marca se había transformado en anhelo. La respiración y el corazón de Bell se aceleraron, pero aún conservó un pequeño atisbo de racionalidad. Su respuesta fue una sonrisa encantadora. Claro que lo sé. Eres el héroe que me ha salvado incontables veces. La persona en la que más confío y eres tú. La caída de una chica muchas veces ocurre sin que ella misma se dé cuenta. Mientras tanto, en la tienda de vídeos, Weiss, que se preparaba para cerrar, estornudó de repente. De algún modo, sentía como si hubiera perdido algo, aunque no lograba precisar qué era. En otro lugar, la aparentemente lejana estación de metro finalmente apareció ante Bell y Sora mientras caminaban lentamente hacia ella. Una vez que la sutil atmósfera entre ambos se disipó por completo, sus mentes se despejaron. Muchas gracias por hoy, Sora. Si no fuera por ti, probablemente habría acabado sentada todo el día en el café con mi hermano, dijo Bell frente a la estación, con las manos entrelazadas a la espalda y haciendo una mueca adorable. Sora soltó una leve risa y respondió. Yo debería agradecerte a ti. Sin ti, hoy habría sido insoportablemente aburrido para mí. Gracias por acompañarme. Tras su agradable charla, llegó el momento de la despedida. Bell saludó a Sora con desgana y luego desapareció dentro de la estación de metro. Al observar su figura desvanecerse, Sora cayó en una profunda reflexión. Sus sentimientos por Bell eran, por supuesto, sinceros. Incluso si habían comenzado como una atracción física, sus emociones eran reales y palpables.
Pero ahora, a medida que se acercaba a la verdad, se daba cuenta de lo poco que realmente sabía sobre este mundo. Los detalles del incidente de la caída de la antigua capital eran uno de los secretos de más alto nivel en Nueva Eridu, probablemente conocidos solo por las máximas autoridades. En cuanto a la profesora de los hermanos Phaeton, a juzgar por el desarrollo de los acontecimientos, era poco probable que Caroline hubiera provocado sola la caída de la antigua capital. Lo que se escondía detrás debía de ser algo inmensamente vasto y complejo. Incluso con el poder actual de Sora, acercarse a ello requeriría la máxima cautela. Por ahora, planeaba visitar el antiguo emplazamiento de la Academia Helios, para ver el lugar donde los hermanos habían vivido en el pasado. Y el pensamiento se convirtió rápidamente en acción. Cuando Sora volvió a aparecer, ya se encontraba dentro del Hollow Zero. El Hollow Zero era inmenso, comparable al tamaño de algunos países. Incluso la antigua Eridu probablemente ocupaba solo una diminuta fracción de él. En lo más profundo de su núcleo debían de existir entidades que superaban con creces la comprensión humana. Por suerte, el destino de Sora no estaba tan adentro. La ubicación de la antigua Academia Helios no era exactamente un secreto en Nueva Eridu. Antes de partir, Sora ya había encontrado su localización aproximada en la red. Aún así, seguía estando bastante lejos de las profundidades del Hollow Zero, pero para la Asociación de Investigación de Hollows, ya era una zona completamente inalcanzable. Para Sora, en cambio, eso no suponía ningún problema. Con la capacidad de distorsión espacial de Kamui, podía teletransportarse al instante a donde quisiera. El éter aquí es absurdamente opresivo, y murmuró Sora al llegar al emplazamiento de la antigua Academia Helios. La presión del éter en ese lugar era extremadamente intensa, quizá incluso superior a la de los núcleos naturales de Hollow en otras zonas. Las calles abandonadas formaban un laberinto retorcido, con criaturas aterradoras acechando en cada esquina. Algunas incluso dominaban calles enteras como si fueran su territorio. No era la primera vez que Sora veía un ecosistema así, pero lo que lo sorprendió fue la categoría de los monstruos. Los más débiles ya eran de nivel alto, y las bestias ordinarias eran casi inexistentes. Cada calle albergaba no menos de 3 bestias gigantescas, una realidad verdaderamente aterradora. Tan solo limpiar una de esas calles sería una pesadilla para la Asociación de Investigación de Hollows. Y peor aún, alrededor de la Academia Helios había más de una docena de calles como esas. Era difícil imaginar cuántos años necesitaría la gente de Nueva Eridu para desentrañar por completo los misterios del Hollow Zero. O incluso si vivirían lo suficiente como para ver ese día. La única buena noticia para Sora era que todavía no se había topado con un etéreo colosal. De lo contrario, habría sido descubierto de inmediato. Si estallaba un combate, tendría que limpiar toda el área circundante antes de poder siquiera comenzar su investigación. Así que el antiguo centro de investigación está aquí, ¿eh? Tras explorar un poco, Sora finalmente divisó un conjunto de edificios envueltos en densos cristales de éter en el centro de una calle. Según la información que había encontrado en línea, ese conjunto eran efectivamente los restos de la Academia Helios. Solo quedaba una parte de la antigua academia, pero se trataba de la zona central, lo que la convertía en la máxima prioridad de investigación. Sin embargo, la densa red de cristales de éter hacía que fuera muy difícil acercarse. Por suerte, Kamui tenía otra función y esa era el desplazamiento subterráneo por fase. Capítulo 170. Orbe misterioso de cristal de éter. La teleportación espacial de Kamui podía atravesar por completo las estructuras sólidas, así que mientras Sora entrara en su estado de fase, podía sumergirse directamente en el interior de la Academia Helios. Una vez dentro, examinó de inmediato los alrededores. Nadie había estado allí en muchos años y, al encontrarse dentro de un hollow, los cristales de éter habían crecido de forma visible por todas partes. Por suerte, los cristales solo se habían arraigado a lo largo de los laterales de los pasillos, dejando relativamente despejadas las vías centrales. Sora comenzó su exploración avanzando por los huecos de esas carreteras centrales. Aquí era necesario mencionar la influencia que la Academia Helios había tenido en la era de la antigua capital. Había sido una institución de investigación de enorme prestigio, prácticamente sin rival en todo Eridu. En cuanto a la investigación y exploración de Hollows, la Academia Helios había realizado aportes sobresalientes, un hecho indiscutible.
Sin embargo, nadie habría imaginado en qué terminaría todo aquello. El centro de investigación abandonado se parecía a los corazones desilusionados de quienes alguna vez creyeron en él. Destrozados hasta no poder repararse, esparcidos por el suelo, imposibles de recomponer. No queda ninguna pista valiosa y tras una búsqueda minuciosa, Sora descubrió con cierta decepción que las ruinas del centro de investigación no contenían ninguna evidencia relacionada con la caída de la antigua capital. Incluso las muestras experimentales que habían quedado atrás se habían erosionado con el paso del tiempo y se habían convertido en cristales de éter, imposibles de recuperar. Parece que las acciones de Carol fueron cosa suya, sin una implicación real de la Academia Helios. Hoy quizás se me pasó algo por alto. Sora se detuvo en el lugar, murmurando para sí mismo. Alzó la mirada. En la oscuridad, sus pupilas carmesí con forma de loto brillaban como las de un demonio emergiendo del infierno, escalofriantes hasta los huesos. Gracias a la visión dinámica de su Sharingan, Sora podía verlo todo con claridad incluso en la negrura absoluta, incluidos los flujos de éter que lo rodeaban, captando con precisión su intensidad y dirección. Pero no servía de nada. En el sótano del centro de investigación no había ni siquiera bestias, y mucho menos pistas. Parecía que este viaje terminaría sin resultados. Eso pensó Sora. Pero justo cuando activó Kamui para marcharse, una mano lo detuvo de repente dentro del espacio de Kamui. «Espera, jefe». Se oyó la voz de Airi a continuación. Sora detuvo la acción de inmediato y usó Kamui para liberarla del espacio de bolsillo. Dentro del Hollow Zero, aquel lugar era prácticamente un paraíso para alguien medio etéreo como Airi. Dejarla salir un rato para estirarse no suponía ningún problema. Y lo más importante, Airi parecía haber encontrado algo. ¿Has sentido algo?, preguntó Sora, observando cómo Airi aparecía y comenzaba a examinar los alrededores. Al oírlo, Airi se detuvo y luego se giró hacia él con una sonrisa arrogante. Algunos trabajos es mejor dejárselos a los profesionales, jefe. Incluso tú necesitas mi ayuda a veces. Como la única integrante de Akatsuki aparte de Sora, Airi se tomaba su posición muy en serio. ¿Quién sabía si alguien más se uniría en el futuro? Si le robaban su puesto, no sería nada divertido. Habla claro, dijo Sora, con un leve tic en la comisura de los ojos al ver su expresión engreída. Por suerte, llevaba la máscara puesta. Si Airi veía su rostro inexpresivo, probablemente se burlaría de él durante días. Hay algo aquí, dijo Airi, con una seriedad poco habitual. Estoy segura. Esa cosa fue creada por los exaltistas, no hay duda, y está relacionada con ese creador. El corazón de Sora dio un vuelco al oírla. Mientras observaba, Airi siguió un débil rastro de energía. Finalmente, su mirada se fijó en un cristal de éter. Sora examinó el cristal con atención, pero por más que lo observó, no logró detectar nada fuera de lo común. Cristales como ese eran habituales, especialmente en las profundidades del Hollow Zero. Nadie prestaría atención a una sola pieza como esa. A menos que su forma o su posición destacaran. Pero este definitivamente no lo hacía. Frunciendo el ceño, Airi se acercó al cristal. Tras observarlo un rato, extendió la mano. Esta atravesó directamente el éter de la superficie, hundiendo la palma y el antebrazo profundamente en el cristal. Sora no pudo evitar maravillarse. Los medio etéreos estaban hechos de otra manera. Los cristales de éter de allí, condensados a partir de energía de altísima densidad, herirían gravemente a una persona normal si intentara forzarlos con pura fuerza bruta. De vuelta al presente, Airi, tras tantear un poco, finalmente extrajo de su interior un pequeño orbe de cristal de éter, no más grande que una palma. En el instante en que lo sacó, todo el cristal se desmoronó de inmediato, como si su fuente de energía hubiera sido drenada. Esta cosa y los ojos de Sora se entrecerraron. Era evidente que aquel orbe estaba lejos de ser algo común. Su densidad de éter era monstruosa. Incluso los núcleos de éter de bestias colosales quizá no podrían igualar su intensidad cuando se activara por completo. Era casi aterrador imaginar qué tipo de arma podría forjarse si se utilizara en una investigación. Más inquietante aún, Sora podía sentir sin lugar a dudas la misma firma energética exacta que la dejada por la persona que había colocado aquellas 3000 bombas. Aquello era un fragmento del líder de los exaltistas, lo que significaba que ese orbe también le pertenecía a él. La suposición de Airi había sido totalmente acertada.
Sin embargo, mientras observaba el objeto que había recuperado, la expresión de Airi cambió. Un miedo visible se dibujó en su rostro, como si se hubiera dado cuenta de algo terrible. ¿Es psicópata y qué demonios está haciendo? Un instante después, Airi gritó de repente. Alarmado, Sora le arrebató rápidamente el orbe de cristal de la mano. Justo cuando se disponía a examinarlo, un dolor agudo recorrió su mano. Soltó el orbe al instante. Al mirar su mano, se quedó horrorizado al ver que incluso el guante que llevaba había comenzado a corroerse por la exposición al éter. La molestia que había sentido se debía a una cristalización en forma de agujas provocada por la corrosión, que se clavaba en su mano. Por suerte, su cuerpo rechazaba el éter de forma natural. De lo contrario, su mano ya habría sido completamente devorada.